Bueno chicos, el día de hoy voy a hablar acerca del estenosis mitral, que es un segmento de cardio del curso de semiología. Vamos a comenzar. Bueno, antes de hablar como tal de la enfermedad, acerca de anatomía, podemos sacar esta compuesta por anillo mitral, las válvulas anteriores, corazones y músculos papilares. El anillo mitral va a ser muy importante porque es una estructura fibrosa, que lo que va a hacer es rodearme la válvula y va a proporcionar el soporte. Las dos válvulas anteriores son aquellas que van a permitir el flujo unidireccional de la sangre. Por las tendinosas van a ser importantes porque van a ser fibras que voy a anotarlo por acá, fibras que conectan las válvulas con los músculos papilares. Entonces sería la importancia de esto y por medio de esta conexión pues evita que las válvulas se inviertan durante la contracción del ventrículo izquierdo. Los músculos papilares van a ser importantes porque van a mantener la tensión en las cuerdas tendinosas y evita así el colapso de las válvulas. Ahora pasaremos a hablar como tal de la enfermedad valvular mitral, la cual es una enfermedad la forma más común, ¿sí?, de todas las enfermedades valvulares. Y acá pues lo que se suele afectar es como estamos viendo en la válvula mitral que regula el flujo que pasa entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en ese caso, pues un corazón que tiene estenosis mitral, este orificio será mucho más estrecho que en un corazón sano. Obviamente esto puede afectar la oxigenación y también el rendimiento del corazón, como veremos más adelante por los síntomas. Se clasifica, como vemos acá, esta enfermedad mitral. Podemos ver, usualmente enfermedad mitral, estamos viendo en este caso este tipo, ¿verdad? Estenosis, pero también hay la enfermedad que es la insuficiencia, que lo hablaremos en otra clase. Entonces, lo que estamos viendo ahora, la estenosis mitral, que se produce cuando el tejido alrededor de la válvula mitral, ¿ok?, se vuelve rígido y esto va a estrechar la apertura y esto impide que la sangre fluya adecuadamente del atrio izquierdo hacia aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Lo cual, si no fluye, mira, la sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, esto puede ser que la aurícula izquierda se llene de sangre y aumente la presión en la aurícula izquierda y eventualmente puede llegar a los pulmones. O sea, esta presión vamos a ver en las siguientes aplicaciones que se va a transferir también parte a los pulmones. Y por ello es que va a aparecer una característica clínica muy típica en estenosis, ¿ok? Seguimos acá con insuficiencia mitral. ¿Qué ocurre cuando la válvula no va a cerrar completamente, ¿ok? Aquí no es, es diferente a la estenosis, no es lo mismo, porque acá lo que pasa es que la válvula no cierra de manera adecuada y eso permite que la sangre fluya de vuelta del ventrículo izquierdo hacia el atrio izquierdo durante la contracción del ventrículo izquierdo, lo que puede sobrecargar también el corazón. Y tenemos ya por último a la lesión doble, que se referencia a la combinación de ambas, ¿ok? Simplemente la combinación de la estenosis y insuficiencia mitral. Ambos problemas en este caso ocurrirían de manera simultánea, lo cual puede complicar aún más la función del corazón. Bueno, ahora te dejo acá unos datos para que lo puedas leer, por ejemplo, la estenosis mitral, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar acerca de las causas de la etiología, bueno, perdón, etiología de estenosis mitral, ¿ok? En ese caso, bueno, se considera, por ejemplo, la fiebre reumática considerada como la causa más común de estenosis mitral, ¿ok? En este caso, vamos a poner acá, ¿ok? Vamos a hacer unas anotaciones. Ya. La estenosis mitral, como te mencioné, es la causa más común, ya que la inflamación, bueno, esa fiebre reumática vamos a ver que está asociada con infecciones de garganta, ¿ok? Entonces, causa infecciones también en la garganta y esta está asociada, bueno, puede dañar también la válvula del corazón, el virus que está infectando. En ocasiones, bueno, la estenosis mitral puede ser congénita, ¿ok? Vamos a poner acá solamente, en ocasiones puede ser congénita, es decir, presente al nacer. Además que, bueno, vamos a tener como complicación que van a haber tumores benignos que se denominan mixomas. Estos mixomas pues van a obstruir la válvula, que hace referencia a un conjunto de trombos, ¿sí? Un conjunto de trombos desorganizados que se denomina como mixoma. La incidencia, bueno, se dice que es más frecuente en mujeres debido pues a factores hormonales y genéticos, siendo la relación de 9 a 1 en comparación a los hombres. Entonces vemos acá acerca, por ejemplo, entre la etiología principal, fiebre reumática, cosa congénita muy rara. Recordemos que también aquí como complicación, ok, están los mixomas que se generan en esta enfermedad y la frecuencia pues es mucho mayor en mujeres comparado a los hombres. Y bueno, vamos a ver, como estaba mencionando, lo que va a pasar acá es que la aurícula izquierda se está recargando de sangre, ¿verdad? Porque no permite el paso adecuado por el ventrículo izquierdo. Eso hace que aumente la presión de la aurícula izquierda y eventualmente esa presión de la aurícula izquierda se va a transferir
hacia los pulmones. ¿Por medio de qué? Por medio de las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Por eso que está relacionada con el pulmón, si no, no tiene ninguna relación, porque acá venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda, entonces esa presión se transfiere y me puede dar más adelante, por ejemplo, si no se trata adecuadamente, una hipertensión pulmonar. Pues acá que la alta presión de pulmones incluso puede dañar los vasos y eso aumenta el riesgo de insuficiencia ventricular ahora derecha, ¿no? O sea, vemos cómo se correlaciona esa enfermedad con una complicación aún más grave. Y bueno, seguimos. Entonces acá, bueno, aquí está acerca de la fiebre reumática. Vamos a pasar. Y vamos a hablar de ese caso acerca de los tamaños normales de la válvula mitral. La válvula mitral La válvula mitral tiene una apertura de 6 centímetros, ¿ok? En lo cual le permite un flujo sanguíneo adecuado, ¿ok? Desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Cuando hay una estenosis mitral, sin embargo, esta área se va a reducir drásticamente. O sea, mira que va a pasar 6 centímetros, ahí va a llegar a ser tan pequeña que incluso puede llegar a medir a 0,5 centímetros, lo cual va a provocar por ello la obstrucción del paso de la sangre. Entonces, esta obstrucción, como te había mencionado, va a hacer que aumente la presión de la aurícula izquierda y a su vez esto puede causar congestión pulmonar porque caminando está pasando a la sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. Esta aurícula está llenando de mucha sangre y eso aumenta la presión en dicha aurícula, la aurícula izquierda. Entre las causas de la estenosis mitral tenemos, uno, lo más que todo serían los tipos, ¿no? Porque las causas hemos visto acá, que principalmente la fiebre reumática. Diría yo, eso sería tipo la presentación es que se van a dar estenosis mitral. Sería, por ejemplo, fusión de comisuras. Hace referencia cuando las comisuras son los puntos de unión, ¿ok? Entre las valvas de la válvula mitral y el estenosis, estas comisuras se fusionan, lo cual puede disminuir la capacidad de la válvula para abrirse completamente y también de esa manera restringe el flujo sanguíneo. Puede haber fusión de valvas en la cual hace referencia, bueno, que las valvas van a ser como puertas, ¿ok? Que se abren y cierran para regular el paso de sangre. Acá se ve, ¿ok? Entonces, estas puertitas que se abren y cierran, pues puede ser que también se fusionen y eso obviamente resulta que la válvula mitral pierda su flexibilidad y no puede abrirse de manera adecuada. La fusión de cuerdas tendinosas hace referencia a que las cuerdas tendinosas pues son estructuras que, como te dije, van a mantener las válvulas en su lugar, las van a conectar, ¿recuerdas con quién? Con los músculos papilares, ¿no? Esa es la función de las cuerdas tendinosas, conectar válvulas con músculos papilares. Sin embargo, en este estenosis, pues pueden también fusionarse y volverse rígidas, lo cual va a dificultar obviamente el movimiento de las válvulas y contribuye al estrechamiento de esta. Tenemos también a la fusión combinada, en la cual hace referencia a que se puede dar la combinación de los tres anteriores casos que hemos visto, o sea, de las comisuras, valvas cortinosas. Esto va a resultar obviamente en una obstrucción severa del paso sanguíneo y aumenta más la presión de la aurícula izquierda. Esta es, digamos, la forma más grave, aunque no es tan común. Bueno, entonces ahí está. Vamos a seguir. Aquí está, por ejemplo, un dato, servicio de carga congestivo como complicación, y ya vamos a pasar. Bueno, vamos a ver qué tanto influye el clima en la mitad. Te preguntarás, tal vez tiene que ver algo el clima con adquirir esta enfermedad, y bueno, más que todo en el desarrollo, no es que sea causa, ¿ok? Vamos a ver que, por ejemplo, cuando una persona ya desarrolló estenosis mitral, pues la manifestación en un clima templado suele aparecer en menos de 2 años, ¿ok? Después de la infección inicial. Porque vamos a ver que, bueno, en climas templados, donde las infecciones por fiebre reumática son comunes, la cianosis puede desarrollarse rápidamente, en un plazo menor de 2 años. Este rápido progreso está relacionado con una respuesta inflamatoria aguda que está dañando la válvula mitral, causando la formación de cicatrices. Como acá, en este caso, en climas templados, las infecciones de fiebre reumática son comunes, por ello es que se manifiesta mucho más rápido. Pero, ¿qué pasa si estoy en un clima tropical? En este caso, la fiebre reumática y estenosis mitral suelen ser asintomáticos durante 10 años, se dice. Esto puede verse debido a factores como el acceso limitado pues, a servicios médicos, también puede ser, o también una respuesta inmunológica diferente que permite que la enfermedad progrese lentamente sin síntomas evidentes a pesar de los años, ¿no? Entonces, por lo general se dice así, esto no es que se establezca también una teoría de por qué se puso diferencia, pero se cree por eso, ¿no? Simplemente basta que recuerdes que en climas templados, pues, este caso de desarrollo es mucho más rápido que en climas tropicales permanece casi sintomático. En las regiones subdesarrolladas, en este caso la fiebre reumática sigue siendo una de las principales causas de estenosis mitral. La enfermedad tiene un curso más rápido, esto en lugar debido a la falta de acceso de tratamiento. Los adolescentes pueden desarrollar también estenosis mitral, ok, grave en etapas tempranas de la vida. Esto contribuye mucho al desarrollo acelerado de la enfermedad, por lo cual acá también se manifiesta de manera rápida.
Y vamos a pasar que te dejo acerca de los datos. Bueno, se grafica también según la gravedad. Por ejemplo, puede ser leve, cuando el flujo sanguíneo solamente puede estar ligeramente restringido, pero a medida que la base de la enfermedad comienza acá, la obstrucción se puede volver más significativa y esto puede llevar a síntomas graves como insuficiencia respiratoria. Acá, obviamente, como tratamiento utilizan son anticoagulantes, ¿ok? Como en la warfarina, porque como te había mencionado, acá, por ejemplo, se caracterizaba pues esta enfermedad por formarme mixomas, trombos organizados. Entonces, para yo evitar que a la persona le suceda esta formación de trombos y eventualmente tromboembolia con este trombo migre, voy a administrar anticoagulantes como son la warfarina, ¿ok? Entonces, esto previene la formación de coágulos y también nos ayuda a prevenir el accidente cerebrovascular, que se referencia cuando un trombo, un émbolo, ha obstruido alguna arteria, ¿no? De este el polígono de Willis principalmente, aunque puede ser otros, pero se da una severa obstrucción, en este caso de una arteria, ¿ok? Entonces vamos a repasar un poco lo que hemos visto antes de seguir pasando por la siguiente diapositiva. Ok, hemos visto, estamos hablando acerca de la estenosis mitral, ¿verdad, chicos? Entonces, les había mencionado acerca de anatomía, eso es tan importante. También hemos visto acerca de la frecuencia de la enfermedad. Recuerdan que era más frecuente en mujeres, ¿verdad? También habíamos visto acerca de la causa principal y era la fiebre reumática. Vimos distinción de género, el clima también. El tamaño. Antes de pasar con el clima, vemos el tamaño normal que debería de ser de 6 centímetros. Sin embargo, en una estenosis, esta suele reducirse a 0,5. Las presentaciones, no nos olvidemos, también puede ser por fusión de comisuras, fusión de valvas, fusión de cuerdas tendinosas. Y también el caso, la presentación combinada que implica la combinación de ambos, ¿no? Hemos visto también el desarrollo según el clima, climas templados. El desarrollo es en menos de 2 años solamente, menos de 2 años. No podemos decirlo que el desarrollo es rápido, ¿ok? Comparado, pues, a un clima tropical, en el cual el desarrollo es lento y es casi sintomático. Ahí creo que hemos visto lo más hasta ahora de esa información. Recordemos también que, bueno, el registro de responsabilidad obviamente va a predominar. Y acá, bueno, como está viendo estenosis, es diferente de insuficiencia, ¿verdad? Insuficiencia era cuando la válvula, por ejemplo, válvula no cierra correctamente, pero ¿qué pasa en la estenosis? La estenosis implica que se forme tejido. Ese tejido alrededor de la válvula lo va a hacer rígido, duro, ese tejido comúnmente formado debido a la lesión valvular por una fiebre reumática. Y ese tejido rígido pues obstruye la sangre de aurícula izquierda hacia mi ventrículo izquierdo, lo cual hace que la sangre se acumule en la aurícula izquierda, aumenta la presión en la aurícula izquierda y eso eventualmente también causará un aumento de la presión a nivel pulmonar. Ok, entonces, y por ello voy a explicar una clínica que veremos en sus pacientes. Ya está. Entonces, eso sería, creo, lo más importante que hemos visto hasta ahora. No hemos visto mucha información, así que vamos a pasar por la siguiente diapositiva. Bien, seguimos acá con la fisiopatología buenosis mitral. Bueno, como estamos diciendo acá va a haber cambios, ¿ok? Va a haber en la unión de las válvulas, en este caso la válvula mitral, va a tomar una forma algo rara, o sea, algo extraña. En este caso, las válvulas, por ejemplo, perdón, las valvas de la válvula mitral se van a fusionar. Entonces, cuando las válvulas de la válvula mitral se fusionan, se van a perder su forma normal y van a adoptar una forma más rígida y tubular. Además que el depósito de calcio en las valvas y el anillo mitral, ¿ok? Va a contribuir a la calcificación, lo cual dificulta aún más su apertura y cierre normal. Y se dice que este orificio que se ha formado es muy similar o se asemeja a la boca de un pescado, ¿sí? Lo cual restringe levemente el paso de sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En el tamaño normal y estenosis de la válvula mitral, en condiciones normales, como te dije, el anillo mitral tiene un diámetro entre 3 y 6 centímetros, pero la válvula mitral se está estrechando cada vez en una estenosis,
Tenemos cuando la estenosis es leve, el diámetro, por ejemplo, puede llegar a ser 2 centímetros. Eso reduce significativamente el paso de la sangre, reduce el paso de la sangre, ¿no? En caso sea estenosis grave, tenemos acá que el diámetro se va a reducir a 1 centímetro. Entonces, obviamente es mucho muy pequeño el tamaño. Y vamos a seguir con el siguiente, acá el dispositivo nos habla acerca de los efectos de la estenosis mitral en la circulación. Bueno, la estenosis mitral aumenta la resistencia del flujo sanguíneo del corazón, lo cual tiene como consecuencia que la aurícula izquierda también va a sufrir un aumento. Como te mencioné, en este caso pasaba de aurícula izquierda, tenemos por acá ventrículo izquierdo, entonces acá no podía pasar la sangre, por lo cual la presión de la aurícula izquierda se iba a elevar. Se iba a elevar entre 25 a 30 milímetros de mercurio, lo cual se considera como un aumento, una hipertensión de la aurícula izquierda. Y esto hacía que la sangre tenía dificultades para pasar hacia el ventrículo izquierdo. También tenemos que, a nivel de la presión venosa y capilar, la alta presión de la aurícula izquierda se transmitía hacia los pulmones, como te mencioné, y eso aumentaba, por ese caso, a nivel de los vasos pulmonares, la presión y volvía a la presión de los vasos a nivel del pulmón, aproximadamente en un valor de 30 a 40 milímetros de mercurio, lo cual ya podría causarme una congestión pulmonar. En este caso también se produciría un gasto cardíaco bajo, en el cual el corazón pues no puede bombear la cantidad de sangre necesaria porque hay una baja de obstrucción, ¿no? Por si ahí tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, entonces mira lo que va a pasar en este caso. Vamos a poner otro color mejor. Ok, aquí está la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Recuerda que acá se conectan las venas pulmonares, llevando la sangre ya oxigenada. Y también acá, por ejemplo, este viene, ¿no? Del pulmón, pie, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y ventrículo izquierdo está listo para que eyecte la sangre, se contraiga, se salga por la aorta, y la aorta todos sus vasos sistémicos. Pero ¿qué va a pasar en una estenosis mitral? Es que acá hay un problema, ¿no? Entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo hay una estenosis, por lo cual la sangre va a quedarse acá retenida en la aurícula izquierda la gran parte y solamente pequeña cantidad va a pasar. Entonces, este aumento de la aurícula izquierda, esta sangre, pues se va, como ves acá, esa presión está transmitiéndose a través de sus vasos. ¿Qué vasos son estos? Las venas pulmonares. Entonces, esas venas pulmonares pues no se quedan aquí, sino que van a seguir todo su trayecto y llegan entonces hacia el pulmón. Y en los pulmones se está transfiriendo la presión, lo cual hace que aumente la presión a nivel de los vasos o venas del pulmón. Y eso causa que haya una congestión pulmonar y veremos estos pacientes que tienen una hemoptisis porque en este caso sus vasos, o sea, a nivel pulmonar, están aumentos de presión, mira, de 30 a 40 milímetros de mercurio, producto del aumento de presión de la aurícula izquierda que está transfiriendo la presión hacia hacia los vasos pulmonares, y eso hace que estos se vuelvan pues cada vez más sensibles y puede haber una hemoptisis. Predominantemente con el paciente, por ejemplo, va a la altura, donde la presión aumenta, más que ya tiene una presión alta a nivel pulmonar, eso hace que se pueda romper ciertos capilares y se produce una hemoptisis. Entonces ya estamos viendo la fisiopatología de cómo se produce estenosis mitral. Es muy importante que recuerdes entonces que cuando hay estenosis mitral, pues aparte de no pasar la sangre, aumenta la presión de la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda, como se conecta por las venas pulmonares, también aumenta la presión a nivel pulmonar. Por eso que dice acá, incremento de la presión de la aurícula izquierda entre 25 y 30, y aumento de la presión venosa capilar entre 30 y 40. Y el gasto cardíaco bajo, porque obviamente si no pasa suficiente sangre, no va a tener la misma, el corazón no puede bombear la cantidad de sangre adecuada debido a la obstrucción, y eso hace que lleve a un gasto cardíaco muy bajo. Bien, seguimos por acá, vamos a hablar acerca de los efectos de estenosis mitral en la aurícula izquierda y circulación pulmonar. Bueno, lo que estábamos hablando, sí, en este caso, vamos a otra vez a dibujarlo acá. Tenemos a nuestra aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo. En este caso, recuerda que no puede pasar el flujo sanguíneo, la aurícula izquierda va a estar acá recargándose de sangre. Esto eventualmente, esta obstrucción va a hacer que aumente la presión de la aurícula izquierda, y como resultado la aurícula izquierda comienza a agrandarse. Sí, cómo va a comenzar a agrandarse la aurícula izquierda. ¿Por qué? Por un intento de compensar la mayor carga de trabajo, ya que tiene mayor cantidad de sangre, está aumentando la presión, va a tratar de agrandarse para compensar y aumentar esa carga de trabajo que le han puesto extra. Con el tiempo, por agrandamiento puede provocar pues una dilatación o una disfunción de la aurícula izquierda.
Y vamos a tener que en las venas pulmonares, debido a la presión elevada en la aurícula izquierda, recuerda que acá, por ejemplo, se conectaba. Aquí venía a las aurículas izquierdas, eso lo sabes por anatomía, lo puedes revisar incluso en una imagen ahorita por Google si no te acuerdas. Acá se conectaban las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿ok? En este caso la sangre va a llevar y que llega de los pulmones a través de las venas pulmonares, no puede ser enviada adecuadamente a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo porque está viendo pues toda esta congestión, esta estenosis. Y esto genera que la presión, mira, como deberíamos de llegar en este caso a la sangre del pulmón, viene a las venas pulmonares y pasa por acá, pasa a la aurícula izquierda y luego pasa al ventrículo. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay una estenosis, por lo tanto no puede pasar la sangre adecuadamente, se tiene acá a retener la sangre en la aurícula izquierda y eso hace también que la sangre no pueda fluir adecuadamente de pulmones hacia la aurícula, con lo cual también va a generar una presión venosa pulmonar elevada. Entonces, esto va a aumentar el riesgo de congestión pulmonar. La presión aumentada de la aurícula izquierda, cuando ya está aumentada también, aparte de que no puede llegar a sangre, puede transmitirla, lo transmite hacia los capilares pulmonares, transmite esa presión elevada. Entonces, estos capilares pues, son vasos sanguíneos de pequeño calibre a nivel pulmonar y esta presión excesiva puede hacer que los capilares no puedan soportar la carga, porque son los más sensibles, más pequeñitos, y revienten. Entonces, este fenómeno puede causar hemorragias pulmonares que se presenta como hemoptisis. La hemoptisis, bueno, ya sería el sangrado, que en casos graves si se rompe, por ejemplo, ¿qué pasaría si se rompe un tercio de los capilares pulmonares, como señala acá? Pues en este caso, los sangrados pueden ser masivos y ya pueden el riesgo, pueden en peligro la vida del paciente. Tenemos acá que la hemorragia pulmonar masiva es mucho más grave en un caso de estenosis mitral, más que la hemoptisis asociada con otros cuadros como la TBC, tuberculosis. Aquí los sangrados ya por estenosis mitral son mucho más extensos y difíciles de controlar comparado a un sangrado de hemoptisis por la tuberculosis. Bien, entonces vamos a continuar. En la siguiente diapositiva estamos viendo acerca de efectos pulmonares y cardiovasculares de estenosis mitral. En este caso, como te había mencionado, te viene hipertensión pulmonar pasiva, lo cual había una distribución del flujo sanguíneo de los pulmones hacia los vértices. Ok, entonces acá va a aparecer, bueno, la hipertensión pulmonar hace referencia, como te dije, que aumentaba la presión de la aurícula izquierda, ¿verdad? Esta aurícula izquierda aumentaba la presión a nivel de las venas pulmonares y eso daba lugar a una hipertensión pulmonar pasiva. Esta hipertensión pulmonar pasiva permite una redistribución hacia los vértices de los pulmones y eso afecta la circulación normal. Las líneas de Kerley, pues, son una señal o un signo de un edema pulmonar intersticial. Esto ocurre debido a que se extravasa, en este caso, el plasma, y esta extravasación de plasma lo va a hacer desde los capilares pulmonares hacia el intersticio, ¿sí? O sea, del capilar pulmonar hacia el intersticio se está manifestando una extravasación producto de un edema. Aunque no hay insuficiencia cardíaca derecha, la presión tan elevada de la aurícula izquierda puede provocar una congestión pulmonar, como te dije, porque ya transferí las presiones, y esto hace que aparezca, por ejemplo, unas líneas en las radiografías de tórax. Y esto pues nos indica la presencia de insuficiencia cardíaca izquierda. Por lo tanto, lo de Cristo asociada, en otras palabras, se refiere a, se refiere a un síntoma. Esta es la definición de un daño de Kelly. Recuerda que son una señal de edema pulmonar que ocurre por extravasación del plasma de un capilar pulmonar hacia el intersticio. Entonces, pues estamos ahora con la línea paroxística nocturna, la cual es un síntoma clásico en esta enfermedad de estenosis mitral y eso se debe al edema pulmonar que acompaña a la estenosis mitral. Ese edema pulmonar, como te había mencionado, pues va a causar cierta congestión del pulmón y eso hace que, por ejemplo, cuando el paciente se recuesta, la sangre no va a fluir correctamente hacia el ventrículo izquierdo. La sangre no fluye correctamente al ventrículo izquierdo porque hay una estenosis, ¿no? En este caso hay estenosis, entonces la aurícula izquierda pues empieza a incrementar su presión
y esto va a acelerar la congestión pulmonar y por ello cuando el paciente, por ejemplo, se echa, va a tener cierta dificultad respiratoria, ¿ok? Porque al momento de estar pues congestionado el pulmón seguramente lleno de plasma extravasado, ese líquido pues se va, por ejemplo, cuando te acuestas, ¿ok? Aquí estamos. Un pulmón, por ejemplo, cuando uno está parado, ya me está de esta forma, y si hay congestión o algo, algún líquido, ok, va a estar abajo y no va a causar ninguna molestia. Bueno, sí, pero no va a ser tan evidente. Pero cuando el paciente se acuesta, es como que todo el líquido se expande, ¿no? Por todo el lado y esto provoca que el paciente no pueda dormir correctamente porque siente disnea, siente dificultad respiratoria, siente que se está ahogando porque está congestionándose todo el pulmón acá, ¿no? Y eso por ello que se presenta al acostarse. Mientras vamos a seguir, aquí está una imagen para que diferencies, pues, por el momento, vamos a ver las siguientes patologías de otros videos acá. Estamos hablando ahora de la estenosis mitral, pero también hay estenosis de tipo aórtica, hay insuficiencia mitral, te te mencioné por un problema de válvulas, y insuficiencia aórtica sería en este caso esto, pero vamos a ver más adelante. Bien, seguimos acá acerca de las complicaciones que vemos a nivel de pulmonar. Con respecto a la congestión pulmonar, como te mencioné, es típico en esta enfermedad porque acá ocurre un exceso de líquido de los capilares pulmonares. Este exceso de líquido se va a filtrar hacia los pulmones, esto causa edema intersticial. Esto, por ejemplo, puede generar crepitantes, ¿ok? Crepitantes al ocultar los pulmones y a grandes alturas la falta de oxígeno. Recuerda cuando aumentamos, por ejemplo, si estamos en Lima y vamos a Cerro de Pasco, el Cerro de Pasco pues tiene mayor altitud, mayor presión y menor oxígeno. Entonces, esa falta de oxígeno aumenta la presión en la aurícula izquierda, lo cual empeora la congestión pulmonar, lo cual puede ser fatal sin intervención adecuada de oxígeno. Por ello, no se recomienda a esos pacientes, pues, viajar a alturas, porque la disminución de oxígeno, recordemos que hay presión inspirada de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno respiramos a nivel ambiental, el valor normal es de 21%. Entonces en Lima, por ejemplo, hay mayor oxígeno que en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces en ese ambiente, por ejemplo, en Cerro de Pasco hay menor oxígeno a nivel atmosférico, y esa causa de, esa falta de oxígeno va a causarme también que aumente la presión, porque aumenta la presión, aumenta la congestión pulmonar. Y eso, por ejemplo, puede generar pues una hemoptisis si no se detecta adecuadamente, ¿no? Y vamos a recordar lo que hemos visto. Bien, nos quedamos seguimos con la segunda parte, lo reciente que hemos visto, vimos acerca del aumento de la presión en la aurícula izquierda, ¿recuerdan? Entonces, primero que las valvas, o sea, las valvas en este caso, cuando se unen, se fusionan, va a dar una forma de boca de pescado, estenosis leve, cuando es de 2 centímetros, y grave cuando llega a ser 1 centímetro hasta menos. Se da un incremento de la presión de la aurícula izquierda, pudiendo llegar de 25 a 30, nos indica que hay una hipertensión, y también un incremento de la presión venosa y capilar a nivel pulmonar, con un valor de 30 a 40 mililitros por mercurio. Bueno, seguimos también acerca del crecimiento de la aurícula izquierda como parte de un intento de compensar ese exceso de trabajo, el efecto en las venas pulmonares que se transmite, en este caso la presión, y producto de ello se que los capilares, que son los vasos de menor calibre, se vuelvan más sensibles, más susceptibles y pueden llegar a reventar. Y eso provoca una hemoptisis, la cual es mucho más severa que en TBC. Entonces tenemos una causa de hemoptisis que no es TBC. Y también veíamos acerca de las líneas de Kerley, ¿verdad? Líneas de Kerley que aparece producto de una extravasación del plasma desde la parte pulmonar hacia la parte intersticial, ¿sí? Entonces era un signo de edema. Y bueno, teníamos también como recomendación o como consideración, no sé, que estos pacientes no pueden viajar a altura, ¿no? O sea, no pueden viajar al departamento, por ejemplo, Cerro de Pasco, porque acá la presión inspirada de oxígeno, la cantidad de oxígeno era mucho menor comparado a una zona de menor presión, por ejemplo, con Lima, y eso hacía que esa baja de presión, perdón, falta de oxígeno aumente también la presión, aparte que, como te digo, en esa zona pues está
hay una sola altitud, una zona de mayor presión, aumentaba aún más la presión, los capilares que ya estaban ya susceptibles o con una presión de 30-40 hacía que revienten. Y eso causaba una hemorragia masiva. Mientras, eso es lo que hemos visto hasta ahora, así que vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Tenemos acá, vamos a hablar acerca de la auscultación, ¿ok? En este caso, pues, ahora vamos a escuchar un soplo cardíaco. Escuchar un soplo cardíaco durante la auscultación es un hallazgo frecuente en la estenosis mitral. Ok, bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, el soplo cardíaco va a ser causado por el paso turbulento del flujo sanguíneo. Cuando el flujo sanguíneo va a pasar por la válvula mitral y como esta válvula está algo estenosada, si está estenosada, pues va a haber una turbulencia al momento de pasar. Entonces, esa turbulencia va a aparecer, va a causarme que se escuche un soplo. La disnea, bueno, puede aparecer cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre debido al estrechamiento de la válvula, lo cual aumenta, como te dije, la presión en la aurícula izquierda y eso también a nivel pulmonar. Y tenemos acá la precordialgia que se puede deber a la sobrecarga del trabajo del corazón y a la congestión, pues, de la circulación pulmonar, lo cual está asociada con un dolor a nivel del pecho, ¿no? Por otro lado, tenemos a la tromboembolia, que es una complicación muy frecuente, como te mencioné, es la formación de trombos. Esto debido a alteración del flujo sanguíneo en la aurícula izquierda, no va a pasar fácilmente de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, y como te mencioné, se está formando un flujo turbulento. Bien, ese flujo turbulento tiene la capacidad, o bueno, va a favorecer a la formación de trombos. En este caso, pues va a crear un flujo en espiral o remolino, lo cual nos evidencia que este flujo es turbulento, el flujo remolino, lo cual va a provocar un trauma o lesión a los glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos pues va a hacer que se rompan, ¿ok? Estos se van a romper y van a liberar sustancias que activan la coagulación. Recuerda que parte del glóbulo rojo también está sustancias procoagulantes. Esas sustancias procoagulantes se van a liberar a torrente sanguíneo y eso me va a conducir a la formación de trombos. Está la fisiopatología de por qué se forman los trombos. Estos trombos pueden migrar y se convierten en un émbolo a través de la circulación y causarme obstrucción en arterias y venas de otros órganos, por ejemplo, a nivel cerebral, y me causaría una ACV, ¿no? De tipo isquémico, porque hay también ACV hemorrágico en el cual no tiene que haber obstrucción, sino una ruptura de una arteria, ¿ok? Frecuentemente por hipertensión arterial. Recuerda que la principal causa del ACV hemorrágico, la hipertensión arterial, la principal causa de ACV isquémico, en ese caso es la formación de placa aterosclerótica, o sea, por oclusión de un trombo también, porque la placa en sí no es lo que causa, o sea, por así decirlo, la obstrucción total, sino es el trombo superpuesto a la placa. Ok, que está en este caso el trombo, el émbolo que está migrando, y bueno, acá pues lo que estaba mencionando antes, ¿no? Recuerda por qué, porque está mencionando los glóbulos rojos y estos pueden liberar sustancias procoagulantes que favorecen la trombosis. Vamos a seguir con los riesgos de la tromboembolia. Bueno, como te dije, esos trombos pueden migrar hacia émbolos, o sea, se migran, se convierten en émbolos, pueden migrar por arterias, venas, y esto puede bloquear el paso de sangre hacia órganos o extremidades, lo cual resulta en una isquemia. Entonces, isquemia se referencia a la falta de oxígeno en los tejidos, lo cual podría llevar a la amputación si no se trata adecuadamente. Como tratamiento tenemos principal esta extracción de trombos mediante un catéter. Ese se va a introducir por las venas. Este procedimiento se realiza con el fin pues de restablecer el flujo sanguíneo, ya que está aquí, como vemos acá, pues congestiona mi fluido, mi pierna como se ve, por lo cual así prevenir complicaciones graves como la embolia pulmonar, porque una vez que se forme ese caso el trombo, este puede migrar a tus pulmones, entra por caso, y mira, por ejemplo, entraría así, como entre los pulmones de la extremidad, ese caso pasa, llega por acá, aurícula izquierda, no, perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho, va de tu ventrículo derecho por tu arteria pulmonar. Y esta forma por la arteria pulmonar pues puede llevar este trombo hacia los pulmones, ¿verdad? Entonces aquí se produce la embolia pulmonar desde la extremidad que está pasando, en este caso, por la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y así me causa una tromboembolia pulmonar. Aquí están las venas pulmonares que te mencioné, que te dije que si aumentaba la aurícula izquierda, la presión se transfería hacia el pulmón debido a esto, ¿no? Porque debido a que se conecta con las venas pulmonares y esto hace que aumente la presión a nivel del pulmón. Mira acá. Entonces aquí se produce un edema, ¿no? Está congestionado de sus alveolos, ¿ok? Entonces seguimos hemos hecho esto. Bien, entonces como les mencioné, pues podría el riesgo de amputación, también el tratamiento, como les dije, es la introducción de un catéter. Tenemos acá la fibrilación auricular, hace referencia, en este caso, esta fibrilación
Es frecuente, bueno, en personas con hipertensión pulmonar crónica, ¿sí? Entonces, eso debido a elevada presión de la aurícula izquierda. Entonces, como hay demasiada presión en la aurícula izquierda, suele tener complicaciones a nivel cardíaco y se presenta esta fibrilación. Como te dije, este aumento de la presión con el paso del tiempo junto con el envejecimiento puede dañar la estructura del corazón y de esta manera propiciar a la formación de fibrilación auricular. Cuando la válvula mitral se estrecha, la aurícula izquierda debe trabajar más, recuerda, para empujar la sangre hacia el ventrículo izquierdo porque está estenosado. Entonces, el corazón, la aurícula izquierda trata de trabajar más, ¿verdad? Entonces, esto va a aumentar la presión de la aurícula izquierda porque está sobrecargándola más de lo que se debe, lo cual puede causar, como te dije, a nivel estructural, una dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, esta dilatación va a interrumpir. En este caso, la aurícula izquierda se dilata y esa dilatación interrumpe de manera de la conducción normal de los impulsos eléctricos del corazón y de esta manera genera fibrilación auricular. En pacientes, por la fibrilación, en este caso, auricular, en pacientes con estenosis mitral, uno pensaría que es de larga data y resulta que no es de larga data, ¿ok? Y bueno, generalmente ocurre cuando la enfermedad mitral ya está en fases más avanzadas debido a los efectos crónicos de un aumento de la presión de la aurícula izquierda, ¿ok? Tenemos también acerca de la fibrilación auricular y el síndrome de Horner. ¿Qué hace referencia, bueno, en ese síndrome? Bueno, acá en el síndrome de Horner va a pasar que la aurícula izquierda se va a dilatar, como estaba mencionando. Esta aurícula izquierda, pues dilatada, va a hacer una compresión contra un órgano importante que es el esófago. Y relacionado muy cercano al esófago también está el nervio laríngeo recurrente izquierdo, ¿ok? Entonces, aquí va a comprimir tanto el esófago como el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Por lo cual, por ejemplo, en el, si tú investigas por anatomía, está vinculado con aquellas funciones de perdón, la voz, ¿ok? La fonación. Por lo tanto, la compresión de este nervio laríngeo izquierdo, al encargarse en este caso como parte de la regulación al momento de hablar de la fonación, nos va a causar ronquera o dificultad para hablar, por ello que este síndrome se suele acompañar este síntoma principal, ¿ok? Cuando tiene, por ejemplo, ronquera, dificultad para hablar, producto de la dilatación de la aurícula izquierda provocada por una estenosis mitral. En resumen, este síndrome puede hacer referencia a la cual la aurícula izquierda se dilata, esta aurícula izquierda va a comprimir el esófago, me va a causar disfagia, no solamente a sino que también al nervio laríngeo recurrente izquierdo, lo cual me puede provocar ronquera o dificultad para hablar. Aquí está, en este caso, manifestación del síndrome de Horner, como te estaba mencionando, se ve la disfagia, que dificultad para tragar, se produce cuando la izquierda comprime al esófago. También esto puede confundirse incluso con tumores en el esófago o en el cuello, que ambos tienen dificultades para comer, ¿ok? La tía de Kuchar, pues, hace referencia a una triada que incluye disnea, palpitaciones, hemoptisis y embolismo. Eso se va a presentar con estenosis mitral, o que en pacientes con estenosis mitral debido a la congestión pulmonar. El aumento de la presión de los vasos pulmonares pues causa la formación de trombos y el riesgo también del embolismo y bueno, la hemoptisis, que es, por ejemplo, estos con sangre, pues se debe a la ruptura de los pequeños vasos sanguíneos a nivel del pulmón porque la presión está demasiado elevada. Acá tenemos la clínica también, seguimos viendo. Obviamente, como se va a manifestar, pues es la disnea y la ortopnea, y esto, como tú ya sabes, es causado por la congestión pulmonar, ¿verdad? La congestión pulmonar que ha ocurrido en la aurícula izquierda, o sea, se dilata, aumenta la presión y esto impide el flujo adecuado a través de los pulmones, lo cual genera dificultad para respirar. Una noticia es consecuencia de la ruptura de los pequeños vasos capilares por este aumento de la presión. Como se ve, disnea paroxística ocurre, por ejemplo, durante la noche, ¿ok? Se manifiesta, mira, en el 80% de los pacientes. Y la ortopnea hace referencia a la dificultad para respirar en una posición horizontal. O sea, por ejemplo, cuando estamos entre caso echados, el paciente no va a poder, sino que se va a parar, igual que cada disnea paroxística nocturna, por el mismo mecanismo que te expliqué, que el pulmón, por ejemplo, echado acá está
el líquido, ¿no? Toda la congestión expandida, pero cuando uno se para, todo se va a las bases. Pero acá, ¿qué pasa? Se va a pasar de base a vértice, por lo cual provoca esta dificultad respiratoria porque el líquido está extendido, ¿no? En cambio acá deja un espacio libre, en este caso, aquí está todo el líquido, pero todo esto es el espacio libre para poder respirar, lo cual no sucede cuando estamos echados. En transmisión de respiración está hemoptisis, bueno, embolia pulmonar, y te dije que esta enfermedad pues se caracteriza mucho por la formación de trombos. Estos trombos pueden migrar y formar émbolos y pueden migrar hacia el pulmón. También está otra manifestación, están las palpitaciones. Aquí también está las arritmias, con fibrilación auricular muy frecuente. En esta enfermedad, fatiga debido a reducción de gasto cardíaco, frialdad también de miembros se considera también como síntoma. Estamos también ante este malestar, o sea, sensación de malestar general, de fatiga, hinchazón abdominal, y también tobillos debido a la congestión, debido al edema, y eventualmente si no se trata puede llevar a insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Entonces, Beto, esta es la clínica de estenosis mitral. Aquí estamos, sabías, un dato, ¿ok? Con relación al embarazo, y bueno, ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, acá vemos la fase característica, en este caso, la fase que vamos a encontrar en su paciente se denomina como la fase mitral o fase de Corvisart. Y esta fase pues se va a ver con un aspecto pálido, ¿ok? Lo cual va a reflejar también una expresión de ansiedad. Entonces, ¿a qué se debe esta fase? Se debe a la falta de oxigenación y a la mala perfusión de los tejidos, lo cual va a generar una apariencia así, tipo pálida, ¿ok? Entonces, vemos el flujo, perdón, pulso venoso yugular prominente. Esto va a indicar una hipertensión venosa. Como ustedes saben, esta enfermedad se está causando una hipertensión a nivel de la vena del pulmón. Entonces, eso debido a obstrucción del paso del flujo sanguíneo de aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, provoca que hay un retroceso de sangre también hacia las venas del cuello. Por lo tanto, podemos ver pulso venoso singular proveniente, que lo pueden buscar en internet, por ejemplo, cómo se ve. La palpación, en este caso, la falta de crecimiento del ventrículo izquierdo, es un signo ya de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? O sea, no provoca una dilatación en el ventrículo izquierdo, porque acá en este caso no va a haber un problema con esto, ¿no? O sea, aquí la sangre pasa aurícula, ventrículo izquierdo, y lo que se va a dilatar en este caso sería la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ¿no? Por lo tanto, acá no observamos ningún crecimiento del ventrículo izquierdo, sino más bien de la aurícula izquierda. En la auscultación podemos encontrar que el primer ruido intenso va a reflejar la hipertrofia ventricular izquierda debido a la carga adicional que da la estenosis. El chasquido de apertura, bueno, hace referencia a un hallazgo característico de estenosis mitral que se produce cuando la válvula mitral se abre con dificultad debido a un estrechamiento. Entonces, esa abertura dificultosa va a provocar un chasquido y se escucha como un chasquido de apertura, ¿ok? Vamos a pasar entonces a la parte clínica. Bien, dice acá, un paciente de 52 años se presenta a una consulta con quejas de disnea progresiva y fatiga, refiere que tenía episodios de palpitaciones, miramos estas preguntas entonces acá, palpitaciones y tos ocasional en las últimas semanas, también menciona que experimenta ortopnea y debe dormir con varias almohadas, ¿no? Como hemos visto en la clínica de estenosis. En escultación cardíaca se escucha un soplo diastólico, bueno, lo que me voy a mencionar que bueno, se escucha ese tipo de soplo, que hay un soplo diastólico, junto con el ritmo de galgo con S3, en radiografía de tórax se observa una cardiomegalia. Se observa en este caso en las muestras de ecocardiograma una válvula mitral gruesa con apertura reducida, por lo tanto, el diagnóstico más probable sería, entonces, ¿cuál crees que sea la alternativa ahí? Acá la alternativa correcta sería, bueno, stenosis mitral, ¿no? Por todo lo que estamos viendo por la disnea progresiva, mira, está la fatiga que lo habíamos visto, esa también es palpitaciones, la tos, acá sí nos decía con sangre, o sea, una hemoptisis, obviamente confirmaría más, pero con solamente nos menciona tos, el soplo que está escuchándose, la válvula mitral gruesa y también se observa pues la apertura reducida, ¿no? Bueno, siguiente pregunta sería, a ver,
Un hombre de 60 años llega a consultar por presentar dificultad para respirar, hacer esfuerzos leves, así como fatiga progresiva entre los últimos 3 meses. También refiere haber notado palpitaciones ocasionales, tos con sangre. Mira acá, luego dice este acerca de la palpitaciones, tos con sangre. Paciente menciona haber tenido fiebre reumática en la infancia, pero no ha tenido seguimiento regular desde entonces. El examen físico se encuentra un soplo diastólico. Recuerda que el soplo que se va a presentar acá no es el soplo perdón, sistólico, sino un soplo diastólico. Sí, me olvidé mencionar cuando hablé de soplo, pero acá está el soplo en estenosis mitral tipo diastólico. Inicia acá con reforzamiento en expresión de soplo auxinfrid y signos de congestión pulmonar. Muy importante esto, congestión pulmonar. Por lo tanto, también se ve en el ecocardiograma una válvula mitral encruzada con estenosis moderada, dice. La causa más probable sería por... Entonces, ¿cuál sería? Era considerada como la causa más común de estenosis mitral. Además, acá menciona que su infancia ha tenido un antecedente, ¿no? Por tanto, la alternativa que sería fiebre reumática que ha causado daño a nivel valvular y está presentándose, obviamente, ya en esa etapa, ¿no? En 60 años porque ha causado ese daño. Posiblemente estaba sintomático por un buen periodo de tiempo, pero ya ha llegado a manifestarse la clínica. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, ¿ok? Y ya vamos a pasar también a preguntas y ya sería todo. Bien, hemos visto acerca de la estenosis, no sé si he visto, pues, estenosis mitral. Recuerden que en esta enfermedad pues había una dificultad para pasar el flujo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, por lo cual en mis síntomas pues se encontraba, entonces más adelante, a ver, estenosis, una, sí, chicos, estoy apuntando, por lo que no hablo, estoy apuntando todo lo que todo el recuerdo que hemos visto. ¿Qué más hemos visto acerca de la congestión pulmonar también? El soplo.
Eso también acerca del síndrome de Orner que presentaba como síntomas la ronquera y también la disfagia. Entonces, las manifestaciones estamos viendo y la triada de Huchar, que era un conjunto de síntomas que se manifiestan en personas con stenosis mitral, que incluye disnea, ok, palpitaciones, la hemoptisis y también el embolismo. La fascia, recuerdan también cómo se ve una fascia es mitral, la fascia mitral, la fascia de Corby-Sar, ¿verdad? Es un aspecto pálido, ¿recuerdas? Que el pulso era normal o bajo y este bajo asociado a insuficiencia cardíaca, no gasto cardíaco bajo. Y también veíamos pulso venoso yugular prominente, por tanto podíamos ver una ingurgitación. No hay crecimiento, obviamente, del ventrículo izquierdo, ¿ya? Lo que está creciendo es la aurícula izquierda. Escuchamos el primer ruido intenso y el chasquido de apertura también en tono agudo. Y vamos a apertura, primer ruido. Ya vamos a explicar este caso. Ya, como mencioné, entonces chicos, hemos visto estenosis mitral. Ya saben que hay un problema en el paso de auricular izquierda a ventrículo izquierdo, producto de una formación de tejido alrededor de esta válvula, un tejido que se vuelve cada vez hace más rígido, por tanto no va a permitir el paso. Hemos visto que estenosis mitral no es la misma insuficiencia, porque la insuficiencia simplemente es que no se cierra adecuadamente la válvula. Acá se está formándose la válvula de manera, pues, cada vez más rígida, ¿ok? Se está estenosando. En esas complicaciones encontramos los mixomas o los trombos que se forman porque hay daño en los glóbulos rojos, ¿ok? Producto del flujo turbulento. La incidencia es más frecuente en mujeres que en hombres. El tamaño normal, recuerdan, de una válvula mitral de 13 centímetros. En stenosis, pues puede llegar a 0,5. En los climas templados se dice que el desarrollo es mucho más rápido en comparación a uno tropical. La válvula que se ve, por ejemplo, en una estenosis mitral se asemeja a la boca de pescado. El gasto cardíaco es bajo. También hemos visto que este caso, la aurícula izquierda pues se va a cargar de sangre, lo cual aumenta su presión de 25 a 30 milímetros de mercurio. Eso aumenta también la presión a nivel de los pulmones de 30 a 40. Hemos visto también, en consecuencia de este aumento de la presión pulmonar, hace que aumente la presión a nivel de los capilares y estos eventualmente llegan a reventar, lo cual produce un sangrado masivo, mucho mayor que la TBC. El paciente no puede viajar a alturas porque ahí hay mayor presión a nivel atmosférico, por lo cual aumentaría aún más su presión a nivel pulmonar y eso causaría que haya mayor hemoptisis. Hemos visto las líneas de Kerley, que son un signo de edema pulmonar y extravasal hacia el intersticio. La disnea paroxística nocturna también hemos visto producto de la congestión pulmonar, en la cual el líquido que está ahí congestionado pues se redistribuye desde las bases hacia los ápices y no deja ningún espacio para la ventilación, por lo cual se presenta en este caso la disnea. El soplo diastólico, que es típico de estenosis mitral, producto al flujo turbulento que así se oculta como un soplo por el paso turbulento de la sangre. Disnea, ortopnea, disnea porcística nocturna. El tratamiento cuando la persona desarrolla trombos sería por medio de la extracción por catéteres. La fibrilación auricular, recuerda que es su manifestación cuando ya el paciente tiene hipertensión pulmonar crónica y está muy, muy, muy relacionado con la edad. O sea, está muy frecuente con un paciente, por ejemplo, que tenga estenosis mitral y ya sea anciano. ¿Ok? Entonces, posiblemente desarrolle con gran seguridad una fibrilación auricular, ¿sí? Cuando ya es anciano y tiene estenosis mitral. El síndrome de Oren hemos visto que producto de ese aumento de la presión de la aurícula izquierda se va a esforzar más, va a crecer más, y este aumento del tamaño va a comprimir al esófago y al nervio lanígero recurrente izquierdo, y por lo cual está asociado con la fonación, por lo cual entre los síntomas podemos encontrar la ronquera y también la disfagia. Por último, hemos visto la triada de escuchar, la cual involucraba disnea, palpitaciones, hemoptisis, embolismo, y la fase en esas personas es una fase mitral o denominada también de Colbizard. En este caso, aumenta también la regurgitación del flujo hacia las venas del cuello, por lo cual va a haber un pulso venoso yugular prominente, una ingurgitación a nivel yugular, a nivel del cuello. No hay crecimiento del ventrículo izquierdo, obviamente lo que está creciendo, que va a ser la aurícula izquierda, ¿no? Hay chasquido de apertura, recuerda, y el primer ruido se escucha muy intenso. Y bueno, eso sería todo con respecto al repaso que acabamos de dar acerca de la estenosis mitral, los puntos más importantes, creo yo. Y sería mucho con la clase, sería todo con la clase de hoy.
Ya, siguiente clase video estaré hablando acerca de la insuficiencia mitral, luego insuficiencia aórtica, insuficiencia aórtica. Y bueno, muchas gracias. Aunque nos faltaría el primer video, ese segmento que sería semiología cardiovascular, o sea, el examen físico, que también lo subiré. Ese sería prácticamente el segundo video. ¿Ok? Gracias. Si te gustó, recuerda. A ver. Ah, no, seguimos perdón, seguimos, creo, había cuestionario, ¿verdad? Vamos a pasar cuestionario. Se me va. Ok, acá. ¿Qué es la estenosis mitral? ¿Recuerdan qué es estenosis mitral en este caso? A, B, C o D. La respuesta correcta sería la B. ¿Cuál es la causa más común de estenosis mitral? A, B, C o D. ¿Cuál sería la C? La fiebre reumática. ¿Qué síntoma es común? Vamos a borrar porque las claves anteriores. ¿Qué síntoma es común en pacientes con estenosis mitral? Dolor torácico agudo, dificultad para respirar, disnea, especialmente al hacer ejercicio al recostarse, mira, mareos persistentes, sudoración excesiva. Acá la alternativa respuesta por sería la B. ¿Cómo se diagnostica el estenosis mitral? A través de la radiografía, electrocardiograma, a través de un ecocardiograma o análisis de sangre. La respuesta sería la C, ok, a través del ecocardiograma. ¿Hay más? ¿O sí? Complicación grave que puede resultar en estenosis mitral no tratada. Infarto, insuficiencia renal aguda, accidente cerebrovascular debido a la formación de coágulos, o sea, formación de trombos, arritmias. La clave aquí sería la C. ¿Cuál es el tratamiento inicial para estenosis mitral leve? Bueno, eso no lo expliqué, pero lo dejé en la forma de los datitos que di en la diapositiva. Sería medicamentos como los diuréticos. Sí, para en este caso, tratar esa congestión venosa, ese exceso de líquidos retenidos. Yo he dejado acá como dato. Acá, si tú te das cuenta, lees eso de acá. Aquí está escrito varios datitos y aquí he mencionado acerca del tratamiento, ¿sí? Faltó en este caso. Bueno, y yo sería todo. Muchas gracias.